Bendiciones. Seguimos con las lecciones de la visión y vamos en la lección 7 y esta lección se llama Abrazando y sanando al herido. Nada más como un recordatorio, quiero pedirte, no te pierdas ninguna de las enseñanzas, ninguna de las lecciones, porque todas vienen a complementarse para la visión. Recuerda que la visión habla de que necesitamos tener algo fijo que queramos alcanzar, un objetivo que Dios ha puesto en nuestra vida. Sin visión el pueblo se desenfrena. Hemos hablado de que la visión lleva ciclos, lleva etapas que se deben de ir cumpliendo. Y para que estas etapas se cumplan o estos ciclos se cumplan, la visión necesita acción. De nada me sirve tener una muy buena visión si no me estoy moviendo, si no estoy accionando en ella. Hemos visto en este tiempo que Dios nos ha amado tanto, que ha derramado su amor en nuestras vidas. Y lo primero que yo debo de entender en estas lecciones es que yo necesito entender el amor que Dios me tiene y corresponder. Mi amor manifestado a Dios es adoración, es servicio. Cuando yo amo a Dios, lo manifiesto o lo expreso a través de ganar almas. La semana o la lección pasada hablamos de que el que gana almas es sabio. El que ama a Dios gana almas y el que gana almas es sabio. ¿Y qué sucede? Bueno, estamos basándonos precisamente en el gran mandamiento y la gran comisión. Hoy, al hablar de abrazando y sanando al herido, estamos viendo lo que dice ahí en la gran comisión, bautizándolos. Esto de bautizándolos habla de abrazar, habla de sumergir. Cuando tú eres bautizado, eres sumergido. Cuando tú aplicas ese término en cuanto a las almas nuevas, las estás llevando a que se sumerjan. ¿A dónde? A esa familia, a esa congregación, a que se sientan y formen parte de. Les estás dando un sentido de identidad, de pertenencia. Ellos pertenecen aquí. Eso es cuando estamos hablando de ser bautizados. La gente necesita sentirse en casa, se necesita sentir abrazado. Miren, y para eso vamos a hablar sobre consolidación. La palabra consolidación es afirmar. Cuando aquel nuevo creyente ha hecho su confesión, ha recibido a Cristo, ha decidido seguir a Cristo, entonces tú lo estás afirmando, ¿sí? Cuando está ya empezando a caminar, tú lo vas a llevar a que sea sólido, a que sea fuerte, ¿sí? Y tú vas a estar velando por sus necesidades. Te voy a decir algo desde ahorita. Aquí no hay y no existe que tú ganes un alma, 2 almas, y se las lleves al pastor. Y le digas, pastor, tenga, aquí le traigo esta alma que me gané. Eso fue un concepto que se utilizó mucho tiempo, pero si vamos a la luz de la palabra, es un error. ¿Por qué? Porque Jesús, cuando le está diciendo a sus discípulos, vayan y hagan discípulos, no les dice, tráiganmelos para hacer los discípulos. Ustedes vayan y hagan discípulos. Tampoco les dijo, vayan a traer discípulos hechos, ¿no? Dijo, vayan y hagan discípulos. Y entonces el trabajo comienza cuando, ¿a quién vas a consolidar si no tienes a nadie? Entonces, si no tienes a nadie, no estás dentro de la visión o no estás cumpliendo la visión. Tú, para que abraces y sanes a un herido, tienes que ir a donde está el herido. No le vas a decir al herido, ¿sabes qué? Tú que estás herido, que te estás muriendo, ven a mi casa, aquí te espero, ven a la iglesia, aquí te espero, porque ese es un error que hemos cometido.
Queremos que los heridos vayan solos a la iglesia, que vayan solos a una reunión, cuando nosotros somos los que tenemos que ir, tenemos que traerlos, tenemos que sanarlos, tenemos que estar al pendiente de sus necesidades, porque esto es lo que Jesús nos está diciendo en la Gran Comisión. ¿Sí? El propósito de la consolidación es que aquellos que se convierten permanezcan en Dios. Miren, yo veo que ahorita ya las campañas al aire libre ya no tienen el mismo éxito, ya no tienen la misma fuerza que años atrás. Entonces, si yo veo que ya no me está funcionando, tengo que buscar otras estrategias. El punto aquí es no dejar de ganar almas, no dejar de buscar al perdido. Mira, supongamos, hacemos la campaña, trajimos un predicador, trajimos un grupo, le dimos, hubo fruto, hubo 20 que se salvaron en esos días de campaña, les anotamos su nombre, su teléfono y todo, los datos. A la vuelta de 6 meses, de esas 20 personas, ¿realmente cuántas van a mantenerse ahí? Al final de año, ¿cuántas estarán todavía ahí? Seamos sinceros. Y yo creo que la historia de esto nos va a decir o nos va a dar la razón. Son pocos, muy pocos, los que logran quedarse. ¿Qué sucede? ¿Por qué no se quedan? Porque la palabra no me dice ve y haz creyentes. No me dice ve y haz convertidos. Me dice ve y haz discípulos. Y ese es un proceso que te lo voy a aplicar ahora de una manera más sencilla y más familiar. Tú eres padre, tu hijo nace. ¿Qué haces? Se lo llevas a tu mamá, se lo llevas a tu tía, se lo llevas a tus primos para que ellos lo eduquen, lo alimenten. Claro que no. Es tu trabajo, es tu responsabilidad, es tu hijo. Cuando Dios nos dice vayan y hagan discípulos, prácticamente nos está diciendo ve y produce hijos y enséñalos, edúcalos, que crezcan, que maduren, que se establezcan. Esto es consolidar. Tienes que enseñarle. Primero tienes que llevarlo a los pies de Cristo. Eso es evangelismo. Ya recibieron a Cristo. Pastor, uno más a las estadísticas. Toda la gente que es ganada para Cristo y no es consolidada, entran a un cuadro de estadísticas y decimos, deberíamos de ser 500, deberíamos de ser 200, pero somos 30, somos 50. No, pero mira, tengo la lista de todos aquellos que han recibido a Cristo. No. Aquí no se trata de cuántos recibieron, cuántos están permaneciendo, cuántos están siendo alimentados, cuántos están siendo atendidos, cuántos están siendo abrazados. ¿Por qué abrazado y sanado? Porque el mundo los ha golpeado, porque el mundo los ha maltratado, ya sea en la familia, ya sea con el trabajo, ya sea con salud, ya sea económicamente. Están maltratados por el mundo. El enemigo los ha golpeado con condenación, acusación, y necesitan ser sanados, ser abrazados. ¿Por qué? Porque el enemigo cobra factura cuando te ofrece algo. Todo ofrecimiento que el enemigo te hace, te cobra factura en su momento, por no leer las letras chiquitas. Entonces, ¿a dónde voy con esto? Que si yo realmente estoy trabajando en la obra de Dios, si yo realmente entiendo que aquí en el reino de Dios es de sumar, tengo que aplicarme a sumar. Y la forma de sumar es esta, trayendo almas
consolidándolas, es decir, atendiéndolas, desvelándome, velando por ellos. O sea, hay muchas cosas. Hay que enseñarlos a orar. ¿Por qué hay que enseñarlos a orar? Para que aprendan a depender de Dios, no de uno, ni del pastor, ni de mí. No. Al principio tenemos que guiarlos. A lo mejor van a ser guiados por nuestro testimonio, eso no lo dudes. Van a vernos, van a aprender de nosotros. Y eso habla de que necesitamos tener muy buen testimonio. ¿Por qué? Porque en su momento ellos van a ir creciendo conforme lo vayan viendo nosotros. Llega un momento donde ya crecieron y entonces hay que enseñarlos a que dependan de Dios. Hay que enseñarlos a que se alimenten de la palabra. Hay que enseñarles a que dependan en una familia, que pertenezcan a una familia, que tengan ese sentido de pertenencia, que tengan identidad. Eso es muy importante, ¿sí? La consolidación no es un curso, ¿eh? La consolidación no es un proceso de corto tiempo, no es darle la bienvenida a la gente. Ay, qué bueno que viniste, aquí es tu casa y sigue acompañándonos y sigue viniendo. No. Eso no es así. El consolidar, fíjate bien, el consolidar debe ser una forma de vida, un estilo de vida. Un estilo de vida, ¿sí? Que debe primeramente de nacer de nosotros, que debe fluir a nosotros el amor a esa gente para que ellos reciban ese amor. Ese amor los va a enganchar, los va a hacer que se sientan fortalecidos. Esto es empezar a consolidar, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos comparar la consolidación? Bueno, te daba el ejemplo ahorita de cómo es el cuidado de una madre a su hijo. Exactamente, eso es consolidar. Reflejarse o verse en el espejo de una madre que está atendiendo a su recién nacido. Esa madre lo esperaba con gozo, ¿sí? Dice la palabra que así sucede con aquellos que están buscando de Dios, y dice que cuando va a venir la bendición de Dios, dice que primero es como aquella mujer que está embarazada y tú estás sufriendo dolores porque no ves resultados, pero cuando nace el bebé, la mujer pierde aquel dolor, se va aquel dolor, aquel sufrimiento y se convierte en gozo. Cuando Dios responde, cuando Dios te muestra, cuando Dios te da esos hijos espirituales, cuando tú estás orando, haz de cuenta que estás en ese clamor, en ese momento de dar a luz. Esa es la oración, pero cuando viene el resultado, cuando ya vienen los hijos, esa tristeza se va y se convierte en gozo. Entonces, pero ¿qué tenemos que hacer? Es recibir a aquel que ha llegado, es atenderlo, es suplir sus necesidades en todo lo que sea dentro de nuestras posibilidades, ¿sí? Y tenemos que enseñarles a que desarrollen una vida que le agrade a Dios, ¿verdad? Haciendo que el ambiente en el que están creciendo y que están desarrollando sea un ambiente de amor, ¿sí? De aceptación, de cuidado. En la iglesia trabajamos en ese aspecto, ¿verdad? Practicamos en unos minutos el saludar, el abrazar, el ir con los nuevos, el que se sientan parte de. Por eso es importante involucrarse en todo esto, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el deseo de Dios? El deseo de Dios es este: que todos sean salvos y conozcan la verdad. Fíjate lo que es el deseo de Dios. Ahí lo vemos en 1 Timoteo 2, 3 y 4, ¿verdad? En el capítulo 2, versículo 3 y 4. Este es el deseo de Dios: que todos sean salvos y que conozcan la verdad. ¿Será ese el mismo deseo tuyo? Si no es, entonces estamos viviendo una vida religiosa, una vida legalista, una vida de sentirnos bien porque vamos, porque cumplimos. No fuimos llamados a sentirnos bien, no fuimos llamados a estar sentados gozándonos. Fuimos llamados a ser discípulos y tenemos que ser discípulos para luego hacer discípulos, ¿sí? Entonces, ahora,
No solamente es de que sean salvos y conozcan la verdad, esa es una parte. La otra parte, el Mateo 18:14 dice que el deseo de Dios es de que todos sean ganados, que permanezcan y que ninguno se pierda. Te decía ahorita, campañas evangelísticas, podemos hacer 4 o 5 campañas al año y en todas va a haber resultados, en todas va a haber fruto. Entonces, ¿por qué las iglesias no están creciendo? Porque no estamos atendiendo a los que están ahí, no estamos atendiendo a los que están llegando, no tenemos la sensibilidad, el cuidado de darles esa atención, de consolidarlos, de hacerlos fuertes, ¿sí? Pero fíjate que tenemos que cuidar lo siguiente. Cuando nosotros no ponemos atención en lo que realmente es la obra de Dios, cuando hablamos de establecer el reino, cuando hablamos de extender el reino, estamos hablando de salvación, estamos hablando de ir por los perdidos, traerlos, y ahí siéntate, y ahí quédate, y Dios te bendice, te esperamos el próximo domingo. No. Muchos en muchas iglesias entran por la puerta principal y se van por la puerta de atrás, porque no se les atendió, porque no se les guardó, porque no se les dedicó un tiempo, ¿sí?, de cuidado, ¿sí? Entonces, Dios hasta ahorita ha tenido cuidado de ti y de mí. Desde el primer día que lo conocimos, que escuchamos de Él, que lo recibimos, hasta hoy, Él ha estado al pendiente de nosotros. ¿No te dice nada eso? ¿Te imaginas a un Dios que te atrajera o que te abrazara, ¿sí?, a Él? Y luego, ya te tengo aquí quédate, déjame, sigo trabajando con los demás, tú ya estás aquí seguro, déjame ir por los demás. Yo estoy seguro que ya no estuviéramos. ¿Por qué? Porque nos hubiéramos muerto de hambre, de sed, de falta de atención. Pero Dios, desde que nos rescató hasta la fecha, ha sido fiel para con cada uno de nosotros. No podremos hacer lo mismo. La visión empieza a trabajar, la visión empieza a producir resultados. Ya amas a Dios, ya hay un resultado. Amas a Dios, pero aunque no sea palabra, ese amor te va a llevar a que acciones. Ya estás visitando, ya estás evangelizando, ya estás compartiendo la palabra. Oye, no se dan fruto, no hay resultados. No te desesperes, Dios tiene su tiempo y forma. Tú sigue. ¿Y qué sucede cuando ya se dio? Bueno, pues pastor, ahí le va, pastor, usted se encarga ahora de aquí para adelante, yo voy a seguir buscando. No, ya te dedicaste a uno, ya estás trabajando con uno, sigue con otro, sigue con él mismo, dale crecimiento, pero ve por otro, pero a este no lo descuides, sigue atendiéndolo, sigue dándole, sigue consolidándolo. De esto trata la visión. En una ocasión, platicando con un pastor, compartiéndole la visión, me dijo, cuando llegué al punto de la consolidación, me dijo, ahí es donde se congela el cliente. ¿Por qué? Porque no sabemos consolidar. No queremos consolidar. Esa es la verdad. Pero entonces, ¿cuándo va a haber crecimiento en la iglesia? ¿Cuándo va a haber extensión en el reino de Dios? Vamos a estar, a lo mejor se va a oír mal, pero estaremos abortando hijos espirituales. Porque no se están dando, o nacen y los abandonamos y están muriendo. ¿Sí? Entonces, fíjate, cuando Jesús les dio a los discípulos esta visión, este modelo, ¿sí?,
Acuérdate que en donde mero fue cuando Jesús les dijo a los discípulos, cuando estaba ministrando, cuando la gente venía con necesidades diferentes y Jesús los ve y fue movido a compasión, a misericordia, y dice, esta gente yo las veo como ovejas que no tienen pastor, perdidas, abandonadas. Y dijo Jesús, rueguen al Señor de la mies que envíe obreros a la mies. Ovejas sin pastor, cuando no sabemos consolidar, cuando no nos interesan las almas, esa gente es vista como una oveja sin pastor. ¿Y sabes cuántas ovejas hay sin pastor? ¿Sabes cuántas ovejas hay abandonadas? ¿Sabes cuántas ovejas hay lastimadas? Muchas, muchas. ¿Qué movió a Jesús? Compasión. No lástima, compasión, amor, misericordia. Y como te decía, hasta el día de hoy, la misericordia de Dios está para ti, está para mí. ¿Qué tenemos que hacer? Corresponder. Entonces, cada persona que se convierte, hace cuenta que Dios nos está confiando a esa gente, a uno, a dos, a tres. Haz de cuenta que Dios dice, tienes la capacidad, ven, aquí está este. Y tienes la capacidad para otro, aquí está este. Es como aquellos siervos que dice la palabra que Dios a uno le dio 5 talentos, ¿de acuerdo a qué? A su capacidad. Tú tienes capacidad. Todos tenemos capacidad. Si Jesús o Dios viera que no es para todos el evangelismo, entonces lo diría. Los únicos que pueden evangelizar, así como los levitas, que son los únicos que pueden estar en el tiempo de lo que es la alabanza, de servir, de ministrar a Dios, como los cantores, los sacerdotes tenían diferentes funciones, ¿sí? Entonces, aquí, si Dios dijera, esto, evangelizar es solamente para los evangelistas. Evangelizar, bueno, vamos a incluirle a los pastores, pero nada más. No, evangelizar es para todos, sean pastores, sean evangelistas, sean maestros, sean apóstoles, sean profetas, sean siervos, sean ujieres, sean líderes, sean nuevos creyentes. Es para todos el ganar almas. Es para todos, porque Dios nos está confiando almas, no nos está confiando objetos, nos están confiando almas, y esas almas, de esas almas vamos a rendir cuentas. Así como es una responsabilidad, es un privilegio, porque viene una bendición grandísima a tu vida cuando tú estás atendiendo a esas personas, cuando tú estás ahí dedicándoles tiempo. Jesús consolidó. ¿Sabías tú que Jesús consolidó a todos aquellos que estuvo, que ganó? Acuérdate, tú vas ahí a la oración de intercesión en Juan 17, dice, Señor, los que tú me diste, yo los guardé, ninguno se perdió. ¡Qué tremendo! ¿Podremos decir eso nosotros? Padre, me confiaste a estos y ninguno se perdió. ¿Sabes? El cristiano actual no le gusta orar. Ora sin pasión. Ora porque
pues es un requisito. La gente no quiere nada con Dios, pastor. La gente es muy difícil, está muy distraída ahora. ¿Sabes? Cuando yo escucho eso, no escucho esas palabras. Lo que yo escucho es, pastor, si Dios no puede, yo menos. Sabe que Dios no ha podido cambiar a esta persona. Es que esta persona es muy difícil y Dios no puede cambiarla. Haz de cuenta que esas palabras son las que escucho cuando alguien dice, es que no quieren, es que son difíciles. ¿Y quién dijo que era fácil? ¿Y quién dijo que estaba, como lo dicen, papita? No. Pero Dios ha prometido estar con nosotros. Cuando Jesús llegó con Andrés, con Pedro, ¿sí? Les habló y aquellos dejaron todo y lo siguieron. Y luego vemos que Jesús ya andaba en el ministerio y fue a sanar a la suegra de Pedro. Y Pedro y Andrés ahí andaban ya, ¿sí? Cuando le habló a Felipe y le dijo, ve por Natanael, ¿sí? O sea, estoy hablando de cómo Jesús consolidó, hizo sólidos a 12 personajes que hasta la fecha siguen trayendo fruto, porque tú y yo somos fruto de ellos, pero directamente de lo que Jesús les dio a ellos, de lo que les ministró. Esto es tremendo, ¿sí? Mateo cenó con él, Zaqueo, la samaritana, el ciego sanado al que le preguntaron quién fue culpable de esto, sus padres. Jesús les estuvo ministrando, les dedicó tiempo, los consolidó. ¿Te acuerdas a aquel gadareno? Le dijo, fue libre y le dijo, ve, pero no se lo cuentes a nadie. No, hombre, aquel gadareno no se quedó callado, iba consolidado porque tuvo un tiempo de Jesús. Bartimeo, si tú checas la historia de Bartimeo, un ciego que estaba sentado junto al camino en Jerusalén, y cuando oye de Jesús y que recibe su sanidad, la palabra dice que Bartimeo seguía a Jesús en el camino. Eso es consolidar. Yo creo que nos falta esa pasión al grado de que la gente nos siga. Sí, los discípulos consolidaron, sí. Entonces, yo creo que voy a seguir hablando de la consolidación porque es muy importante, pero quiero que entiendas esto. Si Jesús consolidó, los discípulos consolidaron, Pablo consolidó, nosotros tenemos que consolidar también. Pablo, cuando él fue consolidado cuando iba como Saulo y fue con Ananías. Ananías oró por él, lo tuvo en su casa, le ministró, ¿sí? Lo consolidó. Luego Pablo fue bautizado y luego fue Pablo con donde estaban, por ejemplo, Pablo cuando estaba encarcelado y que estaba Silas con él y que vino el carcelero y fueron liberados. ¿Qué le dijo aquel carcelero? ¿Qué le dijo Pablo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y luego, ¿qué pasó? Aquel carcelero lo llevó a su casa, les ministró, los consolidó. Pedro a Cornelio, ¿qué hizo? Lo consolidó. Así podemos ver muchos. Vamos a seguir hablando de esto, pero hoy aquí quiero detenerme.
para que medites bien en esta palabra. Tenemos que ser consolidadores. Tenemos que ir por esa gente para abrazarla y para sanarla. Nos está esperando. ¿Está listo? Continuamos. Dios te bendice.